Más de 100 bunkers fueron construidos acá de la Segunda Guerra Mundial. Esto era un pueblo, escuelas, hospital, y hoy en día no existe nada, solamente hay un bosque. Es un lugar tenebroso esto. Bienvenidos a otro episodio de Money Total. Me encuentro aquí en Pensilvania, en Union County, en un pueblecito que ya dejó de existir, pero se llamaba en su momento Alvira. Y Alvira tuvo que hacer el sacrificio máximo para poder ayudar al gobierno y a los militares a ganar la Segunda Guerra Mundial. Si me ven con este chaleco puesto, es porque esta área donde yo estoy localizado es área de cacería. Entonces, para que no te confundan y terminen haciéndote daño, pues es requerido usar esto. Y además no quiero que me confundan con un oso o con un caballo Mustang. Toda esta área que ven aquí era un pueblo en el 1942. Ya en el día de hoy no queda absolutamente nada excepto los bunkers. Ahí ven un bunker. Wow. Son grandes, ¿sí? Entonces, ¿por qué se eligió Alvira? Bueno, Alvira es una zona bastante boscosa, así que pueden esconder esos bunkers que los militares estaban haciendo para poder guardar el trinitrotolueno, el TNT, y armamento militar que se estaba usando durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense de este búnker, miren lo que le estaba explicando. Fíjense cómo tiene árboles encima, de esa forma está totalmente camuflajeado y está protegido de cualquier ataque intencional del enemigo. Fíjense entonces, vamos a entrar aquí al búnker, vamos a chequear a ver qué es lo que hay. A ver qué tanto es el espacio de aquí adentro. ¡Wow! Miren qué locura, qué perfección. Se escucha mi eco. ¿Qué es lo que es? La verdad tuve que salir un momentico porque se escucha bastante eco, pero vamos a explorar. Se dice que aquí hay más de 100 bunkers como esto. O sea, más de 100 bunkers fueron construidos acá durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para poder explorar bien esto, traje un foco. Así que, vamos al mambo. Miren todos estos grafitis que hay aquí. De la gente que viene y dejan sus huellas. Es un lugar tenebroso esto. Aquí se ve de todo. Denle like. Suscríbanse. No, de verdad, gracias por darle like y suscribirse a este canal. Un dato también muy interesante es que este búnker que acabo de enseñarle no es el único. Aquí hay más de 100 bunkers como esto. Y fueron erigidos todos durante la Segunda Guerra Mundial en menos de un año. En menos de un año, todos estos bunkers fueron hechos. Para que entiendan lo necesario que fue hacer esto durante la Segunda Guerra Mundial. Miren otro búnker allá en el fondo. Y ese está cerrado todavía. Más de 100 bunkers de esto. Es increíble. Esto es increíble. Una de las cosas más interesantes de cuando uno, por lo menos yo que me toca visitar pueblos, pueblos que no existen, es que siempre queda huellas de cada pueblecito. Siempre queda alguna o dos huellas de ese pueblo. Y ya le enseño el de aquí. Y fíjense lo que le estaba diciendo, los cementerios. Es una de estas pruebas que todavía que aquí quedó, ¿no? Un pueblecito. Las lápidas, como le comentaba, datan todavía del 1900, inicios de 1900. Fíjense aquí, este fue un veterano de guerra, al igual que esta persona también, de la Primera Guerra Mundial. Y la verdad que esta es la prueba de que aquí hubo un pueblo. Aquí hubo un pueblo próspero, pero tuvo que ser rediseñado, ¿no? El pueblo tuvo que ser rediseñado para poder guardar todas las municiones durante la Segunda Guerra Mundial.
siempre me topo con cementerio, un poquito tétrico, obvio, ¿no? Pero es como la prueba de que aquí hubo algo, de que aquí sí existió un pueblo, de que aquí hubo casas, gente vivieron, aunque hoy solo que queda es monte y árboles y todo alrededor. Los cementerios es prueba nata de que sí existió algo, similar por ejemplo al de Centralia, que también queda el cementerio de todo lo que fue, ¿no? Como pueblo. Ese ni se ve bien, pero ese es otro búnker que está ahí. ¡Wow! Están muy bien camuflajeados. Ojalá y la cámara aquí. Creo que aquí sí se puede observar bien. Miren otro búnker allá. ¡Wow! Es interesante esto. Siento como que me estoy alejando demasiado. Ya he caminado varias cuadras hacia abajo y esta zona, como es de cacería, me imagino que aquí tiene que haber osos también, así que hay que tener cuidado. Así que me huele como que hay que devolverse. Miren qué interesante esto, este bloque de cemento. Eso lo que refleja es una calle, ¿no? Una calle que conectaba por aquí el cementerio, que le acabo de mostrar, una parte del cementerio aquí atrás, pero también quizás conectaba a casas que había más allá al fondo, aquí en Alvira. Pero ya no existe el día de hoy, por el tema de los bunkers. Miren acá, otra carretera. Vamos a caminar un ratico por aquí, a ver. Vamos a montear. Miren otra carretera aquí que también está cerrada, así que vamos a seguir monteando. Creo que hay un búnker por allí. Vamos a ver si podemos ver ese búnker un poquito más de cerca antes de movernos. Pero fíjense cómo está esto aquí. Bobo lo que hay. Miren un búnker aquí. Aquí se escucha el sonido de la madera como craqueando. Fíjense cómo están estos árboles aquí cayéndose algunos. Vamos a ver si podemos entrar en este búnker que está aquí. Este está bien adentro. O sea, vamos a ver si se puede entrar. Miren las puertas, el grosor de esas puertas. Sabe que aquí aguantaban una explosión. Fíjense cómo está. Miren esta. Vamos a explorar un ratico aquí adentro. Okay. Este sí tiene más, está mejor mantenido que el otro. Miren el grosor de las puertas de hierro. Se escucha el árbol sonando. A mí lo que me sorprende es que esto era un pueblo, aquí había escuelas, hospital, aquí habían casas, aquí había todo un pueblo próspero y hoy en día no existe nada, solamente hay un bosque. O sea que es importante apreciar el sacrificio que hizo el pueblo al irse y darle cabida a todos esos búnkers que hay aquí, centenares de búnkers, bueno, centenares no, más de 100 búnkers hay aquí. Es importantísimo también apreciar ese gran sacrificio que hizo ese pueblo durante la Segunda Guerra Mundial. Miren un búnker aquí, mira, de aquí donde yo dejé el carro. Wow, ese está tapadito por completo. Ese sí estaba camuflajeado, aquí no se ve, ahí no se ve nadita eso. Este lugar está heavy, pero también es fuerte, porque tú ves bosques, ves bunkers, pero aquí hubo un pueblo completo que desapareció. Gente que tuvo que dejar su casa, su vida, todo, por algo mucho más grande. Y eso es lo que a veces uno no ve cuando visita estos sitios. No es solo el tema de exploración, también es historia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita, que vienen muchos más lugares así. Así que nos vemos en la próxima.